Vamos a ofrecerle a Dios, como lo hacemos todas nuestras clases, este ratito que separamos de nuestro tiempo para ofrecérselo a Él. Les agradezco de todo corazón que participen también por su paciencia para corregir este problema. Muy felices Pascuas a ustedes, a sus familias, y disfrutemos porque Jesucristo resucitó. Y eso de verdad es una noticia que no tiene comparación en nuestras vidas. Y es lo que nos espera la resurrección, si es que nosotros cumplimos los mandamientos del Señor. Pero vamos a ofrecerle, como siempre lo hacemos este ratito, de nuestro tiempo que separamos para Él, agradeciéndole de todo corazón todo lo que hace por nosotros, todo lo que nos ama y todo el sustento que nos da. Ofrezcámosle lo mejor de nosotros, nuestro mejor testimonio de vida. Y qué mejor que amando al prójimo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar nuestro valioso catecismo de la Iglesia. Voy a retomarlo en el 1942, donde hablábamos de la solidaridad humana, algo tan necesario para la convivencia social. Recuerden que estamos estudiando esa parte que nos enseña el catecismo que si somos buenos católicos, buenos cristianos, debemos ser buenos ciudadanos, donde quiera que estemos, porque si no va a haber una incongruencia. Si yo me digo cristiano y soy un mal ciudadano, si es un ciudadano cochino y gandalla, pues no hay congruencia con el cristianismo que digo practicar. Pero vemos que el catecismo nos enseña que todo lo que hemos aprendido de los sacramentos y los mandamientos de la iglesia, pues son para aplicarlos en la calle, en la sociedad. Y de qué manera, como vemos aquí, siendo solidarios. Ya decíamos que con que apliquemos tres palabras que no se nos deben olvidar, cumplimos toda esta parte que nos está enseñando el catecismo. Primero, fíjense, lo hemos comentado, pero lo repito para reafianzar la idea. Primero, ser amables. Segundo, ser empáticos. Y tercero, ser corteses. Si diario salimos de nuestra casa y somos amables y empáticos y corteses, estamos aplicando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, sin lugar a dudas. Pero vamos a continuar, si les parece, precisamente en el numeral número 1942, donde vamos a ver incluso las palabras del gran Papa Pío XII. Y nos dice nuestro catecismo, la virtud de la solidaridad va más allá de las de los bienes materiales. Difundiendo los bienes espirituales de la fe, la Iglesia ha favorecido a la vez el desarrollo de los bienes temporales, al cual con frecuencia ha abierto vías nuevas. Así se han verificado a lo largo de los siglos las palabras del Señor cuando dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se les darán por añadidura.
Lo dice el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 33. Recuerden, amigos, que es una parte de lo que conocemos como el sermón de la montaña. Y miren, busquen primero el reino de Dios y lo demás se les dará por añadidura. Yo les preguntaría, amigos, ¿ustedes lo creen? Yo la verdad sí. Por eso es importante que nuestra intención con el prójimo siempre sea buena, siempre sea de ayudar, siempre sea de solidaridad, tal como lo estamos leyendo. Porque si no actuamos así, entramos en un conflicto en nuestra relación con Dios. Nos volvemos esos que dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que cumpla la voluntad de mi Padre. Y miren, la intención de esta clase de catecismo es que seamos así, que entendamos que el Señor nos ama y que, por lo tanto, merece también nuestro amor a Él reflejado hacia los demás. Miren lo que decía el gran Papa Pío XII. Desde hace 2000 años vive y persevera en el alma de la Iglesia el sentido de responsabilidad colectiva a favor de todos, que ha impulsado e impulsa todavía las almas hasta el heroísmo caritativo de los monjes agricultores, de los libertadores de esclavos, de los que atienden enfermos, de los mensajeros de fe, de civilización, de ciencia, a todas las generaciones y a todos los pueblos, con el fin de crear condiciones sociales capaces de hacer posible a todos una vida digna de hombre y del cristiano. Y esta es la realidad. Ya decíamos, no podemos separar nuestro ser católico con nuestro ser simplemente humano. Nadie puede. Y el que pueda hacer eso en realidad no es cristiano. Por eso decimos que en todos los actos que acometemos en la vida, debemos recordar que somos cristianos. Que Dios nuestro Señor nos invita a comportarnos de otra manera como se comporta el mundo, a cómo resuelve las cosas el mundo. Nosotros, si me permiten, tenemos restricciones y lo sabemos bien. Nosotros no podemos hacer muchas cosas que hacen los que no creen. Allá ellos. Pero nosotros tenemos una obligación de obedecer a nuestro Dios, de guardar sus mandamientos. Pero voy a leer un breve resumen precisamente sobre la solidaridad en nuestra sociedad, en nuestra familia, en todos lados, porque esto aplica en todos los lugares. Numeral 1943. La sociedad asegura la justicia social, procurando las condiciones que permitan a las asociaciones y a los individuos obtener lo que les es debido. El respeto de la persona humana considera al prójimo como otro yo. Supone el respeto de los derechos fundamentales que se derivan de la dignidad intrínseca de la persona. Y en efecto, miren qué bonita definición. El prójimo es otro yo. Qué bonita manera de entenderlo. Es un poco como nuestra esposa, que nos volvemos una sola carne con ella. Así mi prójimo, cualquier ser humano que vea, sí, es otro yo. Debo amarlo, respetarlo. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios igual que yo. Y Dios lo creó con el mismo amor con el que me creó a mí. Y miren, estoy hablando de todos los seres humanos, no importa que sean blancos, chaparros, bonitos, feos, malos, buenos, amarillos, verdes, negros. Dios nos obliga a amarlos a todos y no hacer distinción de personas, porque si hacemos distinción de personas,
dice la Biblia que ya nos volvemos jueces. Pero nos sigue diciendo el catecismo. La igualdad entre los hombres se vincula a la dignidad de las personas y a los derechos que de éstas se derivan. Recuerde que la dignidad no la dio Dios. Somos seres dignos, todos los seres humanos, porque así nos creó Dios, con dignidad, y nadie puede tocar esa dignidad humana. De hecho, no la toca Dios, mucho menos la puede tocar otra persona. Mi dignidad no la puede tocar ni mi papá, ni mi mamá, ni el papa, ni el obispo. La dignidad es intocable porque fue dada por Dios en el momento en que nos concibió, en el seno de nuestra madre. La dignidad es un regalo valioso de Dios. Pero dice el numeral 1946 de este breve resumen. Las diferencias entre las personas obedecen al plan de Dios, que quiere que nos necesitemos los unos a los otros. Estas diferencias deben alentar la caridad. La igual dignidad de las personas humanas exige el esfuerzo para reducir las excesivas desigualdades sociales y económicas, impulsar la desaparición de las desigualdades inicuas, es decir, injustas, a toda luz. Pero miren, vemos que lamentablemente la sociedad a veces actúa al revés. Vivimos en una sociedad egoísta que prefiere aquel pensamiento de que cada quien que se rasque con sus uñas. Eso debemos alejarlo de nuestra mente. Si es que queremos agradar a Dios. Si queremos agradar a nosotros mismos, pues hagamos cada quien lo que se nos pegue la gana. Pero los cristianos, los católicos, tenemos leyes que debemos obedecer y que las impuso nuestro Dios y Señor, sin lugar a dudas. Pero dice el final de este breve resumen. La solidaridad es una virtud eminentemente cristiana. Es ejercicio de comunicación de los bienes espirituales, aún más que comunicación de los bienes materiales. Y en efecto, la solidaridad no debe quedarse en las cosas materiales, en darle al vecino comida o sustento. No, lo que debe trascender es en realidad también la solidaridad espiritual, ayudar al otro espiritualmente para que su alma y su mente estén alimentadas por las cosas de Dios. Pero continuamos ahora, amigos, con un nuevo subtema, que es el capítulo tercero de esta segunda sección. Lleva por título La salvación de Dios, la ley y la gracia. Son dos cosas que van juntas o deben ir juntas. Y la salvación de nuestra alma requiere de las dos. De la ley, es decir, guardarla, respetarla, obedecerla. Y de la gracia, es decir, obtenerla de nuestro Padre. Miren, sin la gracia, ninguna otra cosa sirve en el mundo. ¿Por qué? Porque es el mayor don que podemos recibir de Dios nuestro Señor. Ningún otro don se compara a la gracia. Pero la gracia la podemos perder si no obedecemos la ley. Es una especie de combinación intrínseca, como dice. Y miren, voy a poner un ejemplo bíblico que nos va a iluminar sobre este asunto. Hablo del gran rey Salomón. Miren, Salomón fue el rey más sabio que ha tenido Israel. Pero ¿qué pasó con él al final de sus días? Pues se perdió para siempre. Se lo llevaron entre las patas las mujeres.
El gran Salomón padeció de sexo desordenado, fíjense qué tremendo. Al morir tenía 1000 mujeres, tenía 700 esposas y 300 concubinas. Y miren, de todas las nacionalidades. Cuando Dios le había dicho, no te unirás a las mujeres extranjeras, te lo prohíbo yo, Dios. Vamos, a Salomón no le importó. Le ganó más su deseo sexual. Miren, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo es posible que el rey más sabio haya terminado su vida con Dios ofendido con él? Pues fácil, le faltó la gracia a Salomón al final de sus días. No era amigo de Dios al morir, porque le dio rienda suelta a su apetito sexual desordenado y tuvo las mujeres que se le antojaron. Miren eso, en ninguna generación ha sido aceptado por Dios. De hecho, vino Cristo y nos dijo, se unirá el hombre a su mujer y formará con ella una sola carne. Por eso insisto que el catecismo nos habla que son las dos cosas las que nos llevan a la salvación. La ley, pero sobre todo la gracia. Y dice el catecismo en el numeral 1949, el hombre llamado a la bienaventuranza, pero herido por el pecado, necesita la salvación de Dios. La ayuda divina le viene en Cristo, por la ley que lo dirige y en la gracia que lo sostiene. Y dice San Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 23. Trabajen con temor y temblor por su salvación, pues Dios es quien obra en ustedes el querer y el obrar como bien le parece. Miren qué interesante lo que dice San Pablo. Trabajen con temor y temblor por su salvación. Y miren, yo les preguntaría qué puede haber más valioso que nuestra salvación del alma. Dice nuestro Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si a cambio pierde su alma? Fíjense, pésimo negocio. Y le ha pasado a muchos seres humanos que prefirieron, como decimos, el mundo, la satisfacción de los placeres. Miren, recuerdo a Steve Jobs, el fundador de Apple, el fundador de toda esa tecnología tan importante, ¿verdad? Pero miren, él era enemigo de dar caridad, no era creyente, se sentía superior. Vean su historia, ¿eh? Hay un libro sobre su vida. Él prohibía en su empresa de Apple dar limosna y dar caridad. Él decía, no, cada quien debe ganarse lo que le corresponde en la vida. Decía, es algo justo. Y era soberbio. Decía que con su mente podía superar cualquier cosa. Y ándele, ¿qué creen? Que Dios le mandó un páncreas de estómago. Muy joven, tenía 49 años. Murió a los 50 porque pensó que con meditación trascendental se fue a la India, que con su mente iba a eliminar el cáncer que le dio. Y no aceptó tratamiento médico ninguno. Decía, yo lo voy a superar con la fuerza de la mente. Y que creen que lo que hizo fue que permitió al cáncer avanzar y avanzar hasta que lo invadió por todos lados. Este hombre murió a los 50 años, toda la vida por delante, dejó familia y dejó una empresa gigantesca. ¿Para quién? Pues quién sabe. Fíjense, lo que dice es cierto. Gastemos tiempo en salvar nuestra alma, en buscar la salvación. De hecho, decía San Agustín, si obedecemos a la Biblia, para salvarnos debemos querer salvarnos. Si no, pues no, miren, Dios no va a salvar a quien no quiere salvarse y quien no le pide salvarse. Hay que querer salvarnos. Y para eso, como vemos, tenemos que obedecer la ley
y pedirle al Señor su gracia. Pero continúo, numeral 1950. Artículo primero de este capítulo tercero, que lleva por nombre la ley moral, ni más ni menos. La ley moral. La ley moral es obra de la sabiduría divina. Se la puede definir en el sentido bíblico como una instrucción paternal, una pedagogía de Dios. Prescribe al hombre los caminos, las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida, es decir, a la salvación. Proscribe los caminos del mal que apartan de Dios y de su amor. Es a la vez firme en sus preceptos y amable en sus promesas. Miren, ¿qué es esta ley? Pues la ley de Dios, que en el Antiguo Testamento eran los 10 mandamientos. No debemos confundir la ley de Dios con la ley de Moisés, que ya hemos dicho en otras ocasiones que son diferentes. La ley de Moisés es en realidad una ley humana que Dios le permitió a Moisés utilizar para meter en cintura a más de 800,000 personas que iba guiando en el desierto, en el Éxodo, donde llegaban y le reclamaban a Moisés como jefe: oye, mi vecino, el hijo de mi vecino violó a mi hija. Llegaba otro vecino: oye, el vecino me robó un borrego. Entonces Moisés le dijo a Dios: oye, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué hago? Soy un simple mortal. Y Dios le permitió adoptar la ley de Hammurabi, que fue el rey de Sumeria y que fue el primer rey, la primera autoridad que escribió un código de conducta para su pueblo. La escribió en piedra, miren, de esa época hablamos, ¿verdad? Se le conoce como el Código de Hammurabi. En la Biblia se le conoce como la ley de Talión. ¿Qué dice esa ley? Ojo por ojo, diente por diente, moretón por moretón y golpe por golpe. Esa es la ley que aplicaba en el Antiguo Testamento. Es la ley que decía que si una mujer engañaba a su esposo y cometía adulterio, tenía que ser muerta a pedradas. Si a un ladrón lo agarraban robando, le mochaban una mano. Esa es la ley de Moisés. Pero repito, esa ley ya no nos obliga a nosotros. Ahora nos obliga la ley de Jesús, que es la ley del amor, que es bien diferente. Ahora nada de que venganza y desquite, no. Ahora dijo Jesús: si te pegan en una mejilla, pon la otra. Miren, la ley del amor es amar al otro. Lo estamos viendo en el catecismo. No pelearlo, sino amarlo, ayudarlo, auxiliarlo en todo lo que yo pueda. ¿Por qué? Porque ya lo decíamos. ¿Quién es el otro? Soy yo, es otro yo. Y se lo pongo en palabras de Jesús: el prójimo es Jesús mismo disfrazado de prójimo. Cuando un mendigo, cuando un menesteroso nos pide algo desesperadamente, es Jesucristo disfrazado. Ya lo hemos comentado muchas veces. Cuando alguien toca mi puerta para pedirme algo con mucha necesidad, es Jesús disfrazado, probándome a ver qué tan cristiano soy, como me digo. Recuerden que Jesús lo advierte, que en el final de los tiempos, en el fin del mundo, vendrá y separará los buenos de los malos y dirá a los buenos: bienvenidos, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve desnudo y con frío y me regalaron ropa para cobijarme. Caí en el hospital por enfermedad y fueron a visitarme. Me metieron a la cárcel y ahí estuvieron ustedes. Miren, noten qué interesante cómo Jesús no habla de cuántas misas oímos para salvarnos al final. No nos dice cuántos rosarios rezamos. No, lo que va a medir nuestra salvación son las obras de caridad, y hablamos de lo mismo. Porque acuérdense lo que le dijeron los buenos a Jesús: oye, Señor, ¿cuándo te habíamos visto? ¿Cuándo te ayudamos y te dimos todo eso que nos dices?
Y les contesta Jesús, aquel menesteroso que te pidió un día un taco, era yo. Y el más necesitado que te pidió ayuda era yo disfrazado, lo sabemos bien. De hecho, se lo repite también a los malvados, los malditos de mi padre, váyanse a la izquierda, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Fíjense qué tremendo. Tuve sed y no me dieron de beber. Tenía frío y estaba desnudo y les importó poco. Sabían que estaba en el hospital y jamás fueron a verme. Caí a la cárcel y ni siquiera se hicieron los enterados. Lo que les dice a estos, algo terrible. Por lo tanto, vayan al lago de fuego eterno, malditos. Ahí será su sufrimiento. Entonces, ojo, estamos advertidos. Las obras de misericordia, amigos, son las que nos van a salvar. Es decir, darle al menesteroso, darle de comida al que no tiene, vestido al que le falta. Fíjense qué interesante, eso es lo que va a contar al final. Por eso lo dice Jesús cuando habla de esto en el Sermón de la Montaña. Se acumulen riquezas en la alcancía que está en el cielo. Estamos hablando de lo mismo. Cuando yo le ayudo a mi vecino en necesidad, le caen moneditas a mi alcancía en el cielo, no aquí. Fíjense que dice Jesús, no hagan tesoros aquí, donde hay ladrones y hay cochambre y óxido. No, aquí traten de no dejar nada, porque el mundo va a ser terminado con fuego algún día, nos lo dice Dios nuestro Señor. Pero continuemos con esta enseñanza de la ley moral, 1951 el numeral. La ley es una regla de conducta proclamada por la autoridad competente para el bien común. La ley moral supone el orden racional establecido entre las criaturas para su bien y con miras a su fin, por el poder, la sabiduría y la bondad del Creador. Toda ley tiene en la ley eterna su verdadera primera y última, perdón, su verdad primera y última. La ley es declarada y establecida por la razón como una participación en la providencia del Dios vivo, creador y redentor de todos. Esta ordenación de la razón es lo que se llama la ley. Y miren, esto nos lo explicaba perfectamente el gran Tertuliano, un gran sabio de la época de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos hablando, amigos, de pensadores verdaderamente potentes. Y decía este Tertuliano, el hombre es el único entre todos los seres animados que puede gloriarse de haber sido digno de recibir de Dios una ley, animal dotado de razón, capaz de comprender y de discernir, regular su conducta, disponiendo de su libertad y de su razón en la sumisión al que le ha, al que le ha sometido todo. Y miren, esto es totalmente verdadero. Las expresiones de la ley moral son diversas y todas están coordinadas entre sí. La ley eterna, fuente en Dios de todas las leyes, la ley natural, la ley revelada, que comprende la ley antigua y la ley nueva o evangélica. Finalmente, las leyes civiles y eclesiásticas. La ley moral tiene en Cristo su plenitud y su unidad. Jesucristo es en persona el camino de la perfección. Es el fin de la ley, porque solo Él enseña y da la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para, para justificación de todo creyente. Dice San Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 4. Y miren qué interesante.
lo que nos dice este gran tertuliano, que dice, el ser humano es un animal dotado de razón, capaz de comprender y de discernir, regular su conducta disponiendo de su libertad, perdón, y de su razón en la sumisión al que le ha sometido todo. Y miren, explica San Pablo que precisamente el origen de todos los males y de toda la perversidad del mundo y de la sociedad humana está en el mal uso de ese libre albedrío. Cuando el hombre utiliza mal el libre albedrío por su egoísmo, por su envidia, por su soberbia, por su arrogancia, echa a perder el entorno del bien común. Por eso nos aclara el catecismo que nosotros tenemos leyes, no podemos comportarnos como se nos pegue la gana. Los cristianos no, los católicos tenemos reglas de conducta. Un católico no puede ser un borracho, un católico no puede ser un violador. Aunque los hay, pero estos no son católicos de verdad. Están bautizados, pero no practican su religión. Lo decía el gran Papa Francisco. Y lo decía, lo digo con dolor, hay millones de católicos bautizados que no son católicos, decía. Están bautizados, sí, pero no practican ninguna religión. Fíjense qué feo es esto. Y estoy más que seguro que ustedes conocen católicos bautizados, pero que nunca van a misa, tienen 20 años que no se confiesan, 25 que no comulgan, nunca han ayunado, jamás le han ayudado a la iglesia. Miren, esas personas, aunque están bautizadas, en realidad no son católicos practicantes. Y miren, aquí me acuerdo de un chiste muy bonito y se los comparto. Estaban platicando dos personas, ¿verdad? Y de repente uno le pregunta al otro, oye, ¿eres católico? Y contesta la otra persona, sí, pero no soy practicante, contestó. Es la respuesta de muchos. Y le dice el otro, ah, mira, qué interesante. Pues fíjate que yo soy vegano, pero no soy practicante. Y le dice el otro, ah, entonces no eres vegano. Y le dice este amigo, pues tú tampoco eres católico. Para hacerlo debemos practicarlo. ¿Ustedes creen que un vegano que come carne es vegano? Pues no, no lo practica. Igual el católico que no practica los 5 mandamientos de la iglesia, en realidad no es católico. Está viviendo como se le pega la gana, como le ordena su raciocinio. Recuerden que solo el hombre tiene raciocinio, ningún otro animal. Comprobado por la ciencia, esto ya no hay duda. Miren, jamás un chango va a evolucionar y crear fuego, inventar la rueda, crear la escritura. Eso no va a ocurrir, porque ese es el don de Dios en el raciocinio, lo que nos hace semejantes a Él. Los animales tienen inteligencia, tienen sentimientos, tienen mucha capacidad intuitiva, pero razón, nada. Ningún animal razona. Todo lo resuelven con su inteligencia, su intuición. Solo nosotros tenemos raciocinio y es lo que nos hace crear música, crear lenguaje, crear escritura, crear ciencia. En este momento andan 4 seres humanos bien cerquita de la luna, algo pasmoso totalmente. Miren, ahorita ellos sí están viendo nuestro planeta como se los estoy poniendo aquí. Pero de verdad, es algo pasmoso. Eso nunca lo van a hacer los animales. Dios los creó para otra cosa, ellos. Recuerden que los animales tienen alma igual que nosotros. La palabra alma quiere decir vida, solo quiere decir eso. Pero los animales tienen alma simple, lo explicó Santo Tomás de Aquino.
Los seres humanos tenemos un alma espiritual. ¿Qué es el espíritu? Pues es el raciocinio. Cuando hablo de mi mente, de mi alma y de mi espíritu, estoy hablando de lo mismo, lo hemos comentado. Alma, mente y espíritu es lo mismo. Cuando Dios nos envíe la muerte y nos lleve de este mundo, esa alma, espíritu y mente se va a separar del cuerpo y se va a elevar a darle cuentas a Dios. Por todo lo que hicimos, dijimos, obramos y omitimos al vivir aquí. Esa parte de nuestra existencia va a vivir eternamente. Y lo explico, miren, la mente de Adán y Eva vive. ¿Dónde está? Dios lo sabe. La mente del rey David vive, la mente de Abraham vive. La de ellos seguramente en el cielo, porque el rey David está en el cielo. Es el autor de los salmos. Pero miren, todos los seres humanos que han nacido en este planeta viven eternamente. ¿En dónde? Pues en alguno de los tres lugares de destino de las almas creadas, que son el infierno, el cielo y el purgatorio, ¿verdad? Para los distraídos, que no fueron suficientemente malos para ir al infierno, pero no fueron lo suficientemente buenos para entrar al cielo, de acuerdo a lo que pide Dios a todos los que queremos ir al cielo. Entrar al cielo, recuerden que aplican restricciones. Ojalá las cumplamos. Miren, seguir a Cristo nunca ha sido fácil. Siempre ha sido duro, difícil. No van a encontrar un santo en toda la historia de la humanidad que no haya sufrido hasta lo indecible. Todos sufrieron, ¿eh? Y empezando con nuestro Señor Jesucristo, el que no debía nada, el inocente, el que vino a salvarnos por amor, enviado por el Padre. Miren cómo salió de aquí. Somos perversitos, los seres humanos malagradecidos, ingratos. Y fíjense, aún así Dios nos ama. Aún así Dios nos manda su palabra para salvarnos. Aún así Dios nos concede su gracia. Es increíble el amor de Dios, nunca lo vamos a entender. Lo que debemos hacer es obtener su gracia y no perderla nunca por las cosas del mundo, por los placeres. Pero continuamos, numeral 1954 de este valioso catecismo. Y hablamos de la ley moral natural, numeral 1954. El hombre participa de la sabiduría y la bondad del Creador, que le confiere el dominio de sus actos y la capacidad de gobernarse con miras a la verdad y al bien. La ley natural expresa el sentido moral original que permite al hombre discernir mediante la razón lo que son el bien y el mal, la verdad y la mentira. Miren, esto ya pertenece al raciocinio. Y decía el gran Papa León XIII, fíjense, un león, perdón, tres leones antes del actual Papa León XVI. Y decía este gran Papa, la ley natural está inscrita y grabada en el alma de todos y cada uno de los hombres, porque es la razón humana que ordena hacer el bien y prohíbe pecar. Pero esta prescripción de la razón humana no podría tener fuerza de la ley si no fuera, si no fuese la voz y el intérprete de una razón más alta, a la que nuestro espíritu y nuestra libertad deben estar sometidos, es decir, a Dios. Y miren, ya lo explicaba. Mucha gente piensa que la libertad es hacer lo que se nos pegue la gana. Y eso no es cierto. Eso se llama libre albedrío, que es lo que nos está explicando el catecismo. Mi libre albedrío es hacer lo que se me pegue la gana, ¿eh? Dios me creó así y debo ser responsable de cada una de mis decisiones. Pero la libertad no es eso.
Y hemos definido la libertad como el hecho de hacer con mi libre albedrío el bien y solo el bien. Esa es la libertad verdadera. Dijo Jesús, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero es esta libertad de la que hablamos. Si, si con mi libre albedrío hago el bien y solo el bien, estoy siendo libre. Fíjense qué importante entenderlo. Porque si con mi libre albedrío hago el mal, estoy siendo libertino, no libre. Si porque tengo libre albedrío agarro una pistola y me pongo a asaltar, ¿estoy siendo libre? Para nada. Si con mi libre albedrío engaño a mi esposa y adultero, ¿estoy siendo libre? Pues claro que no. Estoy siendo esclavo del pecado. Insisto, la libertad es cuando hacemos el bien y solo el bien. Ahí estamos siendo libres. Hay que entenderlo de verdad, porque esto es muy importante para definir el concepto de la libertad de nuestra vida y de nuestros hijos. Enseñarles que pues no podemos hacer lo que se nos pegue la gana, porque somos libres, ¿no? Entre comillas, no, porque mi libertad termina donde comienza la libertad del otro ser humano, que vale igual que yo, que tiene el mismo derecho que yo. Por eso, miren, aquí aplico que seamos amables, empáticos y corteses, y entonces seremos libres para usar palabras concretas de lo que estamos hablando. Si yo siempre soy amable, siempre soy empático con el otro y siempre soy cortés, es decir, primero el otro siempre, voy a ser libre. Sin duda, repito, la libertad no es hacer lo que se nos pegue la gana, es hacer siempre el bien. Pero continúo con esta enseñanza tan valiosa. Numeral 1955. La ley divina y natural muestra al hombre el camino que debe seguir para practicar el bien y alcanzar su fin. La ley natural contiene los preceptos primeros y esenciales que rigen la vida moral. Tiene por raíz la aspiración y la sumisión a Dios, fuente y juez de todo bien, así como el sentido del prójimo en cuanto igual a sí mismo. Está expuesta en sus principales preceptos en el Decálogo, es decir, en los 10 mandamientos. Esta ley se llama natural, no por referencia a la naturaleza de los seres irracionales, sino porque la razón que la proclama pertenece propiamente a la naturaleza humana. Piense qué impresionante este asunto. Y nos lo explica ni más ni menos que el gran Santo Tomás de Aquino. Perdón. Y decía Santo Tomás de Aquino, perdón, San Agustín, primero. Sí, este es San Agustín. Y dice, ¿dónde pues están inscritas estas normas, sino en el libro de la luz que se lleva la verdad? Allí está escrita toda la ley justa, y allí pasa al corazón del hombre que cumple la justicia, no que ella emigre a él, sino que en él pone su impronta a la manera de un sello que de un anillo pasa a la cera, pero sin dejar el anillo. Miren, y aquí hablamos de que la ley natural y la ley moral, como dice San Agustín, están inscritas en nuestra alma, en lo más profundo. Le llamamos la conciencia para entenderlo. En la conciencia está la ley moral anotada de todos los seres humanos.
No hay un ser humano que pueda engañar a su conciencia, ninguno absolutamente. Todos los grandes asesinos pecadores contradicen a su conciencia y terminan acallándola, dicen que la cauterizan, es decir, la queman para que ya no les dé lata. Pero la conciencia sigue funcionando, no la podemos apagar. Yo puedo decirles a ustedes, si no me conocieran, que me llamo Joaquín, y si no me conocen, pues, mira, el señor se llama Joaquín, pero yo en el fondo sé que estoy mintiendo. En el fondo sé que me llamo Jaime. Y miren, ni ustedes ni nadie puede evadir la conciencia. Ese es como si fuera un chip puesto por Dios en nuestra mente, donde Dios se está enterando de todo lo que pensamos. Cuando yo origino un pensamiento en mi mente, Dios ya se enteró. Esa es la omnipotencia de Dios, su omnipresencia. No debemos olvidar la presencia de Dios nunca en nuestras vidas, porque Él está al tanto de lo que pensamos, de lo que hacemos. Miren, les confieso un error que yo cometí antes de convertirme, y sobre todo cuando era niño y adolescente. Pensaba que me podía esconder de Dios para pecar, fíjense qué tontito. ¿Eh? Y según yo, perdón por lo que voy a decir, pero creo que refleja el error de muchos seres humanos. Me metí al baño de mi casa a masturbarme, apagaba la luz, cerraba la puerta y dale duro y duro, como hamstercito, ¿verdad? ¿Eh? Pensando que nadie me veía. Oh, iluso de mí. Miren, amigos, les confieso que cuando entendí que Dios me había visto todas esas cosas, me dio una vergüenza de verdad muy pesada. Yo pensando que nadie me veía y Dios viéndome ahí masturbarme asquerosamente cuando Él me lo prohíbe. No, miren, a Dios debemos tomarlo siempre en cuenta, es nuestra conciencia. Y sobre todo nos dice cuando hacemos algo malo, ¿eh? Cuando hacemos algo malo, la conciencia nos dice, abusaste, la regaste, te pasaste, mentiste, robaste. ¿Cómo escaparnos de esa realidad racional que nos hace semejantes a Dios? Imposible. Miren, cuando robamos, sabemos que robamos. Cuando mentimos, sabemos que mentimos, lo sabemos. Por lo tanto, miren, es mejor obedecer a Dios, que es lo que nos dice Santo Tomás de Aquino y San Agustín. Ahora vamos a leer lo de Santo Tomás, miren, que va a abundar en lo mismo. Recuerden que estamos hablando de cristianos gigantescos que ofrendaron su mente, su espíritu y su alma a Dios, y Dios los llenó de conocimiento a cambio, como premio. Y miren, decía este gran doctor de la iglesia, la ley natural no es otra cosa que la luz de la inteligencia puesta en nosotros por Dios. Por ella conocemos lo que es preciso hacer y lo que es preciso evitar. Esta luz o esta ley Dios la ha dado al hombre en la creación. Y miren, dice aquí, la ley natural presente en el corazón de todo hombre y establecida por la razón es universal en sus preceptos y su autoridad se extiende a todos los hombres. Expresa la dignidad de la persona y determina la base de sus derechos y de sus deberes fundamentales. Y decía también el gran Marco Tulio Cicerón, y con eso termino nuestra clase de hoy, decía este gran sabio romano, existe ciertamente una verdadera ley, la recta razón, conforme a la naturaleza, extendida a todos, inmutable, eterna, que llama a cumplir con la propia obligación y aparta del mal que prohíbe. Esta ley no puede ser contradicha
ni derogada en parte, ni del todo. Y ahí le dejamos, queridos amigos, por el día de hoy. Y miren, esta ley no es más que la conciencia en nuestro interior. Solo el ser humano tiene conciencia de sí mismo. Los animales, ningún animal tiene conciencia de sí mismo. Es algo comprobado por la ciencia. Miren, solo el hombre se puede ver en el espejo y decir, soy yo. Y me peino y me arreglo. Y me digo, qué bien me veo, qué mal me veo, qué feo estoy, qué bonito estoy. Pero ningún animal es capaz de eso. Miren, ya he puesto frente al espejo a muchísimos animales. Y todos reaccionan como si fuera otro animal el que están viendo. Algunos atacan el espejo. Por ejemplo, los changos meten la mano por atrás a ver si encuentran ahí el chango que están viendo. Un oso, por ejemplo, que le pusieron un espejo, reacciona violentamente, ¿verdad? Piensa que es otro oso y lo ataca y destroza el espejo. No tienen conciencia los animales. Insisto, solo tienen inteligencia. Si tienen una mascota en casa, pónganla frente a un espejo para que comprueben lo que les digo y verán, ¿eh? Pongan un gato y es hasta divertido porque reaccionan fúricos. Jamás van a decir, ah, soy yo. Y... No, ¿eh? Es exclusivo del hombre. Y como acabo de leer, es inviolable. La conciencia la podremos violar pensando que la violamos, pero Dios sabe que estamos violando su ley en nuestro interior. Y nosotros también. Insisto, ¿quién puede negar que miente, que roba? Nadie. Es un candado puesto por Dios allí en lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo de nuestro raciocinio, donde nos vigila nuestro Creador y Padre amable y bondadoso. Pero hagámosle caso a Dios para conservar su gracia. Con esto termino mi clase por hoy. Vamos a darle muchísimas gracias a nuestro Creador, que es tan bueno con nosotros y nos sostiene y nos alimenta y nos da de comer cuando tenemos hambre y de beber cuando tenemos sed y nos viste y nos visita en el hospital y no se aparta de los que están en la cárcel. Ese es nuestro Dios. Vamos a agradecerle, que tanto se merece nuestro agradecimiento. En nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga, los acompañe, los cuide de todo mal. Felices Pascuas y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Muchas gracias a todos. Buenas noches, gracias. Saludos. Abrazos y bendiciones. Felices Pascuas para todos. Gracias, Gracias. felices Buenas Pascuas noches. para todos, buenas tardes, buenas noches para todos. Igualmente. Gracias. Gracias, buenas noches.